mi grupo conformado por Mayra, Mafe, Elizabeth y mi persona, les mostraremos nuestra cartilla sobre tipologías textuales para niños entre 8 y 9 años de edad. La importancia de una buena interpretación y decodificación para así lograr que el estudiante durante el proceso escolar pueda desarrollarse como un excelente receptor y un excelente comunicador que reconoce los diferentes tipos de texto y por ende las estructuras de los mismos, logrando un nivel de comprensión e interpretación que le permitirá desarrollarse de manera competitiva dentro del entorno que le rodea. Como primera tenemos la tipología textual descriptiva. En esta se detallan las características de una persona, animal, vegetal, cosa o lugar a partir de los sentimientos que produce. En estas clases de descripciones se va a usar la exageración y el lenguaje figurado. Dentro de los textos descriptivos tenemos a las noticias, los cuentos, las cartas, las fábulas y las novelas. Y como características tenemos tres. Primero, resalta las características del personaje, compara sus elementos y habla de las cualidades espirituales de un personaje. Vamos a ver ahora la estructura de los textos descriptivos. Como primero tenemos que dan un establecimiento del tema, luego sigue la caracterización y por último la relación con el mundo exterior. Aquí se refiere a la relación espacio-temporal. Bueno, como ejemplo de textos descriptivos tenemos a la fábula y en nuestra cartilla colocamos un audio de manera que el estudiante pueda seguir la lectura de nuestros ejemplos tanto visual como auditivo. Entonces vamos a escuchar un poco. Fragmento tomado de la fábula de la avispa ahogada, por Aquiles Nazoa. La avispa ahogada. La avispa aquel día, desde la mañana, como de costumbre, bravísima andaba. Bueno, continuamos con la tipología textual narrativa. Los textos narrativos son unos relatos en los que se cuentan la historia real o ficticia que ocurren en un lugar y tiempos concretos. Dentro de los textos narrativos tenemos el cuento, la leyenda, el mito, la noticia y la biografía. Las características de los textos narrativos son: pueden ser reales o ficticias, pueden tener uno o más personajes, tienen un espacio y un tiempo determinado y narran una acción. El autor del texto puede ser el narrador de la historia y tienen un objetivo, como por ejemplo informar y enseñar. La estructura de los textos narrativos se divide en tres: la introducción, el desarrollo o nudo y el desenlace. Aquí tenemos un ejemplo de un texto narrativo que es el cuento, en este caso una gota de grasa. Vamos a proceder a escuchar algo de nuestro audio del cuento. Una gota de grasa. Había una vez un hombre llamado Juan que vivía en una choza junto al mar. Pasaba el día inventando nombres para todo. Continuamos con la tipología textual explicativa, la cual tiene la finalidad de informar acerca de algo. En nuestra cartilla incluimos unos ejemplos de estos textos explicativos, los cuales son los manuales, los reglamentos, los instructivos, los códigos y las propagandas. ¿Cuáles son las características del texto explicativo? Primero, predominan en oraciones enunciativas y segundo, se utiliza en tercera persona. La estructura del texto explicativo se divide en tres partes: introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción, en esa se da una breve explicación del tema a presentar a fin de contextualizar al lector. En el desarrollo se da una exposición del tema que puede organizarse en capítulos o subtemas, y en la conclusión es una síntesis de todo lo desarrollado que permite resumir las ideas y comprender el tema en que se abordó. Ahora veamos un ejemplo de estos textos explicativos. Como ejemplo tenemos los códigos, y acá vemos las señales de tránsito, los uniformes, las banderas, escudos de armas y las insignias, condecoraciones y premios. Tipología textual argumentativa. Un texto argumentativo es el que expresa las ideas, las opiniones y los puntos de vista del emisor. Puede expresarse de manera escrita o como una oratoria argumentativa con el fin de convencer al lector u oyente sobre un tema particular. Son textos argumentativos los artículos científicos, los artículos periodísticos, los discursos políticos, las pautas publicitarias. ¿Cuáles son las características del texto argumentativo? Argumentos emotivos afectivos, argumentos racionales, la analogía, los datos estadísticos
la ejemplificación y las citas textual o directa. La estructura de textos argumentativos consta de una introducción, cuerpo de argumentación y de una conclusión. Tipología textual predictiva. Su función es expresar anticipación de hechos que pasarán en un futuro. Son textos predictivos el horóscopo, los estados meteorológicos y algunas predicciones económicas. Algunas características lingüísticas de estos textos es que son escritos con oraciones condicionadas y coordinadas y algunos verbos en futuro. Son también características textuales las distinciones que se hacen en el tiempo presente y futuro. Su estructura está compuesta por un orden marcado y la utilización de distintos tiempos en el futuro. En este caso, para la ejemplificación de esta tipología, utilizamos el horóscopo. Tipología textual expositiva. Su función es presentar e informar conceptos o hechos de manera objetiva. Se utilizan especialmente en el ámbito académico y científico. Son textos expositivos las conferencias, los informes, los resúmenes, artículos científicos y algunos libros de texto. Se caracterizan principalmente porque tienen un tema de interés, no reflejan la opinión del autor y son considerados textos formales. La estructura del texto expositivo está compuesta por una introducción, un desarrollo y una conclusión. En este caso, para la ejemplificación de nuestro proyecto, hicimos el artículo científico. Y ya para finalizar, nuestro proyecto también comprende una prueba tipo saber, en la que se pretende comprobar y afianzar los conocimientos adquiridos. Ahora yo les voy a comentar algunos tips que tuvimos en cuenta en el paso a paso para la elaboración de nuestra cartilla pedagógica y creativa. Como primero tuvimos en cuenta la lectura y la prelectura de algunos documentos donde estaban expuestas estas 6 tipologías textuales. Segundo, tuvimos en cuenta los recursos tanto virtuales como físicos, algunas cartillas, libros educativos donde estaban estas 6 tipologías y también los recursos humanos, en este caso nuestro profesor Jason la clase pasada cuando nos expuso acerca de estas tipologías textuales. Luego, 2 compañeros se ocuparon de, en un documento de Word, pasar toda la información pertinente y acomodarla a un lenguaje propicio para el grado tercero, que fue al grado en que encaminamos estas cartillas y este tipo de actividades. Los otros 2 compañeros nos encargamos de buscar las actividades, el taller, las preguntas, los cuentos que, como ustedes pudieron observar, estaban presentes en nuestra cartilla. También hay que tener en cuenta que 2 compañeros se encargaron de realizar los audios. Cabe resaltar que a medida que íbamos elaborando nuestra cartilla, todas las ideas creativas que se nos iban ocurriendo las socializábamos entre sí para ver cómo la podíamos implementar. Luego, la información que teníamos en los documentos Word, decidimos pasarlas a nuestra plantilla en la cual trabajamos nuestra cartilla, que es PowerPoint. Y así se le fue dando las animaciones, la decoración, los estilos de letra, etc. Ahora les voy a contar qué tiene nuestra cartilla. En nuestra cartilla se presenta una introducción, luego viene la explicación general acerca de las 6 tipologías que vamos a ver. Luego se procede a explicar cada una de ellas. Dentro de esa explicación está una definición corta, están los textos, los cuales pertenecen a cada una de estas tipologías, están sus características y asimismo su estructura. También cuenta nuestra cartilla con algunos ejemplos, como la fábula y los cuentos. En estos no solamente se dan los textos como tal, sino también se apoyan de unos audios para que el estudiante pueda no solo seguir la lectura visual, sino también la lectura auditiva. Nuestra cartilla también cuenta con algunos talleres en cada una de nuestras tipologías. De esta manera nosotros podemos hacer que los estudiantes afiancen sus conocimientos, puedan llevar a la práctica, al desarrollo lo que aprendieron y de esta manera tengan un aprendizaje significativo. Nuestra cartilla también cuenta con pruebas o algunas preguntas de manera que puedan afianzar la comprensión lectura de cada uno de los textos que leen y que escuchan. Y por último, una prueba saber, que allí también se afianzan sus conocimientos y se evalúa qué tanto aprendieron de lo expuesto en nuestra cartilla. Y ya para finalizar, cuenta con una conclusión
y con la webgrafía de donde se sacó toda la información. Bueno, y de manera reflexiva cabe resaltar que nosotros, a pesar de que era una cartilla virtual, queríamos que los estudiantes al explorar este documento se sintieran familiarizados o como si estuvieran explorando un libro real, una cartilla real. Por eso la animación y la forma del libro, la animación al momento de pasar hoja por hoja. También tuvimos un animal representativo en casi todas las páginas de nuestra cartilla, que fue el búho. Porque el búho, para nosotros el búho representa el conocimiento, la sabiduría. Entonces en este caso encaminamos el búho como las ganas y el querer aprender, conocer acerca de estas 6 tipologías textuales. Un proyecto que disfrutamos y valoramos mucho, ya que es nuestro deber como docentes brindar a nuestros estudiantes todas nuestras capacidades, habilidades y creatividad para brindar una enseñanza sólida y efectiva, y de esta manera ellos puedan afianzar y consolidar sus conocimientos.